Le doy la bienvenida al doctor Antonio Tejada Encinas, que nos va a hablar sobre ética y responsabilidad corporativa en la era digital desde la perspectiva del derecho privado. Doctor, En primer lugar, bueno, quería agradecer la participación de Derecho Digital, CEA Digital Law, junto a la Universidad de Santiago de Cali y esa insigne facultad de Derecho también, como no, a la doctora Jennifer Estela, por haber hecho también las posibles para que estemos aquí junto a todos ustedes. Bueno, como saben, mi ponencia gira en torno a la ética y responsabilidad corporativa en la era digital desde la perspectiva del derecho privado, y voy a intentar dar un repaso en el que hable un poquito de todo, incluido todo el mundo digital o todo un poquito del paradigma digital en el que nos encontramos. Espero que no sean aspectos demasiado cruentos. La verdad es que lo he hecho de una forma que fuera medianamente entendible para no entrar en conceptos ni jurídicos demasiado complejos y, por supuesto, para no entrar en conceptos técnicos demasiado lúgubres para personas que estamos dedicados al mundo del derecho. También agradecer a todos los alumnos, por supuesto, que están ahí presentes y a todo el colectivo que se encuentra online. En cuanto a la responsabilidad social como tal, ustedes saben que es un concepto que empezó a surgir a finales de los años 50 en Estados Unidos debido a la sucesión de una serie de conflictos mundiales como el de la guerra de Vietnam, que despertó el interés de los ciudadanos, los cuales empezaron a pensar que trabajando en ciertas empresas o comprando una serie determinada de productos estaban contribuyendo a mantener algunos regímenes políticos o económicos los cuales no eran éticos bajo su punto de vista. Todo este movimiento, como sabrán ustedes, parte también, hay un importante impulso con la publicación del libro de 1953 de Bowen, La responsabilidad del hombre de negocios en español, y ese trabajo es el primero en abordar el concepto de responsabilidad social corporativa y exploraba la idea de que las empresas tienen que tener una ética empresarial y una responsabilidad más allá del simple objeto de tener beneficio y maximizar el valor de los accionistas. Del concepto de responsabilidad social podemos destacar como uno de los aspectos claves la responsabilidad, que la responsabilidad social empresarial es de aplicación voluntaria, y esto va a guiar toda la conferencia, porque en realidad es en el momento en el que nos seguimos encontrando de alguna manera. El tema de la aplicación de la voluntariedad, desde esta perspectiva clásica, la situaría extramuros del ordenamiento jurídico, pero es decir, que la RSE en esencia es un programa de acción como tal, y de ahí se deduce el primer elemento explicativo del escaso interés que para ella han demostrado los juristas, al menos hasta fechas bien recientes, ¿no? Pero claro, si nos ponemos en esa tesitura, la idea misma de la autonomía de la voluntad, que es el germen y elemento determinante del derecho privado, podría quedar por idénticas razones fuera del estudio de los juristas y, lo que es más importante, al margen de toda previsión normativa. Lo que no es menos cierto es que incluso hasta la propia Unión Europea, me dirigiré y hablaré bastante de la Unión Europea, como no puede ser de otra forma, nos encontramos en Europa, y yo creo que todo lo que tiene que ver con la Unión Europea es bastante importante para esta conferencia y esta ponencia que estoy dando, y sobre todo también para los alumnos, ¿no? Porque somos referentes, la Unión Europea, en legislación que se está replicando a nivel mundial, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos y otra legislación, ¿no? En cuanto a los precedentes de la regulación de la RSC, la responsabilidad social corporativa, una vez me la definiré, la nombraré como RSC, otra vez como RSE, al final no es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos viene a ser principalmente lo mismo. Por tanto, RSC, RSE viene a significar lo mismo. Pues los precedentes de la regulación social corporativa en Europa lo encontramos a partir del 2001, cuando la Comisión Europea, cuando la Comisión de la Unión Europea presenta el denominado Libro Verde, con el propósito de establecer un marco para el ejercicio de la responsabilidad social en las empresas y en las instituciones europeas. El Libro Verde recogía la definición de la responsabilidad social empresarial, entendida como un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Y empezamos con la voluntariedad.
bueno, mejor dicho, continuamos con la voluntariedad que ya el libro de Bowen nos hacía ver desde el primer momento. Lo que no debemos olvidar es que los diversos sectores del ordenamiento jurídico en los que puede incidir la puesta en práctica de un programa de responsabilidad corporativa, de responsabilidad social corporativa, es seguramente el derecho de sociedades, es el afectado de manera principal, es decir, la adscripción originaria de la RSC al ámbito de la empresa permite ubicarla como punto de partida en el terreno del derecho privado y más específicamente en el sector correspondiente al derecho mercantil. Pero la empresa, como una institución también jurídica, una institución viva, puede ser objeto de consideración por el ordenamiento desde diversas perspectivas, algunas de ellas características del derecho público, como por ejemplo el derecho administrativo o el tributario, sin desdeñar, por supuestísimo, el progresivo relieve del derecho penal de la empresa, el compliance penal en la empresa, del que hay un proyecto ahí en Colombia, el proyecto del doctor Huber, que espero que me permita citarlo y que es de gran importancia y que creo que ya está pasando en los distintos escalafones del proceso legislativo en Colombia. Siguiendo con la normativa, por hacer una pequeña simbiosis, en cuanto a la regulación de la responsabilidad social en España, no hay que esperar hasta el año 2007, habíamos hablado del libro verde de la Unión Europea del 2001, pero no es hasta el 2007 para que la responsabilidad social de las empresas españolas tomase en cuerpo como tema relevante del debate legislativo. Ya se empieza a introducir en el debate legislativo. Posteriormente, es en el 2011, con la Ley de Economía Sostenible, que se establece la posibilidad, ojo, la posibilidad de que las sociedades anónimas hagan públicas con carácter anual sus políticas y resultados en materia de responsabilidad social empresarial a través de un informe específico basado en objetivos, características, una serie de indicadores y estándares. Sin embargo, la ley principal, pero es a nivel autonómico de una comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la que, por cierto, yo soy de Badajoz, tenemos Cáceres y Badajoz en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues la Comunidad Autónoma de Extremadura aparece la ley de 2010 de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Es la única ley específica sobre esta materia en todo el territorio español y es de aplicación, pero claro, es solamente de aplicación para las empresas que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En ella la responsabilidad social empresarial se sigue definiendo como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores. Seguiremos hablando sobre la normativa más adelante en la exposición para ir introduciéndonos en otros aspectos importantes y ir dando diversas pinceladas que nos vayan situando. Vamos a hablar ahora, vamos a dedicar unos minutillos a hablar sobre la transformación digital. La digitalización en la economía ha ido surgiendo, como ustedes saben, mediante olas de transformación digital que la han ido acelerando paulatinamente. La primera ola en España comienza a mediados de los años 60, cuando las grandes empresas empezaron a usar servidores y bases de datos. 20 años después, sobre los 80, con el nacimiento de una mayor tecnología en las empresas y en la siguiente década de los ordenadores, mejor dicho, ya se convirtieron en una herramienta esencial que incrementaba la productividad significativamente. Más tarde, con la llegada de Internet, o más o menos en esa época, con la llegada de Internet, en España sobre todo, que obviamente en Estados Unidos ya hacía tiempo que se encontraba sobre todo en el área militar, pues en España empezaron a cambiarse sustancialmente las comunicaciones y el acceso a la información y el panorama en este caso siguió mejorando, ¿no?, en pro de la tecnología. Por todo lo dicho, el ritmo al cual está actualmente cambiando las cosas es cada vez más acelerado y las innovaciones son cada vez más cortas y rápidas. La transformación digital tiene un gran impacto, como ustedes todos saben, en todos los ámbitos económicos, sociales y, por supuesto, en el jurídico, como hablaré posteriormente. También los gobiernos están en plena transformación, migrando gran parte de su actividad a actividad online, reduciendo costes, agilizando tareas en todos los sentidos. Por otro lado, esta transformación se está transformando el mundo de la empresa, ya que se están produciendo muchos cambios en la creación de modelos de negocio online y, por otro lado, se le está proporcionando una gran ayuda
para ganar a la empresa, para ganar en escala, para ganar escala a empresas que operan en el mundo físico. Vamos a seguir con lo mismo, pero vamos a ceñirnos un poquito más a la responsabilidad digital corporativa. Vamos a hacer un pequeño salto de la responsabilidad social corporativa a la responsabilidad digital corporativa, la RDC, pues si queremos utilizar ese acrónimo. La responsabilidad digital corporativa al final tiene casi el mismo funcionamiento que lo tendría la física, la normal, la de siempre. Es un concepto que se ha desarrollado en respuesta al creciente impacto de la digitalización en la sociedad y en la economía. Si bien se asemeja a la responsabilidad social corporativa, la RDC se centra específicamente, como no puede ser de otra manera, en las empresas que utilizan las tecnologías digitales de manera ética y responsable, o por lo menos es a lo que pretendemos que se vaya llegando, que es a esta ética responsable en cuanto a las empresas. La RDC abarca una serie de cuestiones, incluyendo, pues obviamente, como saben, la protección de datos, la privacidad, la seguridad, la ética y la inteligencia artificial, la equidad, la inclusión social, transparencia y, sobre todo, la rendición de cuentas, que es bastante importante, sin desdeñar todo lo que acabo de decir, porque es lo que más está afectando a las empresas y es lo que ha hecho que siga todavía existiendo esa voluntariedad que hay que irle hurtando progresivamente a las empresas a través de la legislación. Lo que está claro es que esa rendición de cuentas de las empresas en la toma de decisiones automatizada y, por supuesto, el respeto por los derechos digitales de los individuos y la promoción de la confianza y el bienestar en el ámbito digital es de primera magnitud y es algo que hay que exigir a estas empresas. En el caso de España, la responsabilidad digital corporativa está ganando cada vez más importancia y es a partir de la Ley 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales un claro ejemplo de cómo el marco legal se está adaptando para abordar estas cuestiones, ya que esta ley no solo trata de la protección de datos, sino que también garantiza derechos digitales como el derecho de desconexión digital en el trabajo, como el derecho de privacidad o en el uso de los dispositivos digitales, los dispositivos digitales que proporciona el empleador y el derecho al olvido en Internet con esas grandes sentencias con las que hemos tenido hace unos años, ¿no? Sobre todo con el tema de Google, como ustedes saben. Sin embargo, la RDC no se limita solo al cumplimiento de las leyes y regulaciones, ya que la empresa también tiene responsabilidad en ir más allá de la mera conformidad legal, considerando incluir, o debería de considerar incluir, y ojo, volvemos a la voluntariedad, por ejemplo, pues códigos de ética para la inteligencia artificial, implementar prácticas de diseño centrado en el usuario para garantizar la accesibilidad y la inclusión, o colaborar con las partes interesadas para abordar desafíos sociales como la brecha digital, etcétera. Vamos a mencionar ejemplos concretos, algunos ejemplos concretos de digitalización en diversos sectores empresariales para ilustrar un poco la exposición, que estoy seguro que ustedes conocen la mayoría de ellos porque ya estamos inmersos en esta revolución 4.0 y en esta transformación digital en la que ya todos conocemos un poco de todo, pero por ilustrar un poco más la ponencia, la transformación ha impactado en varias industrias o en muchas industrias. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas de ellas antes de mencionar las puramente Doctor, jurídicas. me regala un espacio, por favor. Le pido a los asistentes orden al momento de llegar al espacio para poder continuar con él. Gracias. Continúe, doctor. Qué pena. Bien, gracias. No se preocupe. La transformación ha impactado en varias industrias, por ejemplo, en el sector retail. Además, en este sector se están utilizando tecnologías como la inteligencia artificial para personalizar las experiencias de los clientes y predecir tendencias de compra. Tenemos el sector financiero con la banca digital, sobre todo en Latinoamérica, que se tiene menos acceso en muchísimas ocasiones a una banca que sea más inclusiva, la banca digital, en la que se está utilizando blockchain para asegurar las transacciones y contratos inteligentes. El sector salud con los registros médicos electrónicos. Estoy poniendo algunos ejemplos internos de cada uno de estos sectores. Obviamente hay mucho más, pero es por hacer una pequeña referencia y tampoco extenderme mucho sobre estos aspectos, que bueno, está bien ponerlos sobre la mesa, pero tampoco es que quiera extenderme mucho más allá de ellos, más que mencionarlo, ¿no? El sector agrícola, y sobre todo mencionarlos porque a lo mejor están menos adaptados en Latinoamérica o en Colombia. Sin embargo,
lo que es en Europa, pues la verdad que está muchísimo más centrado en todos estos aspectos cada vez más, ¿no? El sector agrícola, por ejemplo, con los sensores, con los drones, con los satélites para monitorear las condiciones del campo. El sector educación, con el aprendizaje en línea, también se está utilizando, como ustedes saben, y ustedes son una universidad, las tecnologías como la realidad aumentada, la AR, y la realidad virtual para mejorar la experiencia del aprendizaje. El sector manufactura, las fábricas están implementando la industria 4.0, que utiliza la automatización, esa industria 4.0 que surge en Alemania y que a partir de ahí es cuando la transformación digital se empieza a expandir a una escala planetaria. Pues estas fábricas están implementando la industria 4.0, que utiliza la automatización, el Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things en inglés, y el análisis de datos para optimizar la producción. El sector energético, que está utilizando sensores también de IoT para monitorizar y optimizar la producción de energía. Bueno, podríamos seguir hablando del sector de viajes, del sector inmobiliario, del sector logístico, de transporte, del sector seguro, que por ejemplo, con nuevas formas basadas en el uso, como los seguros de automóviles, que se basan en cómo y cuánto conduces para ofertarte unos seguros a la carta. Todo esto es importante para las compañías de seguros, es importante para los usuarios, porque podemos además ver cómo las cotizaciones de nuestros seguros de automóviles bajan si somos buenos conductores, aunque obviamente también trae otra serie de problemáticas que, bueno, iremos viendo todo esto también a lo largo de la exposición. Para el sector jurídico, la digitalización también está transformando, sabemos, el sector jurídico, y en la Universidad de Santiago de Cali se ha dado ya diversas conferencias sobre este tema. Tenemos la automatización de tareas legales, ¿no?, mediante la inteligencia artificial, el machine learning, que están permitiendo la automatización de tareas legales que antes eran tediosas y requerían mucho tiempo. Por tanto, no se está desplazando al abogado. Esto permite que los abogados se centren en tareas mucho más complejas, mucho más estratégicas. Yo siempre digo, y bueno, no es solamente, no lo digo yo, es pacífico, que se va a sustituir a los abogados en la medida que los abogados sean sustituibles por robots, porque los robots pueden hacer cosas que nosotros no hagamos, pero mientras que nosotros tengamos un know-how que no puede conseguir nunca un abogado, nunca seremos sustituidos. En labores tediosas, por supuesto que sí, y además la hacen mejor una máquina que nosotros, y podemos dedicarnos a lo que de verdad sabemos, y es poner nuestro corazón y nuestra mente en los procedimientos judiciales, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de ello. Tenemos los asesoramientos jurídicos en línea, en la que se está permitiendo a los clientes obtener asesoramiento legal sin tener que visitar ya una oficina. En Europa hay muchísimas empresas que se están dedicando a esto, al estilo Uber y al estilo de otras empresas, y se está haciendo a través de Internet, obviamente con toda la problemática deontológica que también esto plantea, y obviamente pues el hecho de que en muchísimas ocasiones a los abogados pues tenemos una competencia desleal, pero yo lo que me estoy refiriendo es a contar un poco cómo se encuentra el panorama, ¿no? También estas empresas en línea ofrecen chatbots de asesoramiento legal que pueden responder a preguntas legales básicas en tiempo real. Gestión de casos y expedientes electrónicos, firma y autenticación digital de documentos, justicia en línea y tribunales virtuales. Ustedes saben que algunos sistemas jurídicos han estado experimentando con tribunales virtuales y la resolución de disputas en línea, especialmente durante la pandemia del COVID-19, y esto permitió que los procedimientos legales continuaran sin necesidad presencial. Sé la problemática que hubo en Colombia, y de hecho nosotros creamos junto con FEDEACOL y creamos con la OAG, la Orden de la Abogacía Colombiana, creamos la PIDAL, que era PIDAL, que era una plataforma en defensa del abogado litigante. Digo nosotros, el Comité Euroamericano de Derecho Digital, junto con la OAC y la FEDEACOL en aquel momento, para precisamente defender todas esas situaciones catastróficas que estaban recibiendo, que estaban padeciendo, mejor dicho, los abogados colombianos, entre otros. Obviamente toda Latinoamérica, también ha pasado en España, no porque podamos estar un poquito más adelantados en Europa o en España, no por eso no hemos padecido una problemática también enorme, pero me consta, porque además lo hemos vivido en primera línea, que en Colombia ha sido uno de los países más afectados, ¿no?, por este tipo de situaciones, y de abogados que incluso no cobraban, que no podían ni alimentarse, ¿no? Tenemos, por otro lado, en temas de la digitalización del ámbito legal, las Legal Tech. Como ustedes saben, existen numerosas startups de tecnología Legal Tech que están desarrollando nuevas soluciones para
el sector jurídico, desde software, de análisis de contratos hasta plataformas y cumplimientos normativos, bueno, y algunas de las cosas que acabo de comentar, ¿no? Tenemos el e-discovery, que es el proceso por el cual la información electrónica es buscada, es localizada y es asegurada con la intención de usarla como evidencia en los casos legales. Por supuesto, la blockchain y los contratos inteligentes, ¿no? La tecnología blockchain puede usarse para crear contratos inteligentes que se ejecutan y se hacen cumplir automáticamente. No solo el blockchain se aplica al mundo cripto, es también mucho más importante y va mucho más allá. Podríamos hablar también del análisis de datos y predicciones legales con el tema de la transformación digital, formación y aprendizaje legal en línea, las universidades y las instituciones donde estén ustedes, la formación jurídica en línea. Hoy están ustedes ahí en físico, en esa universidad, en esa facultad, pero a la vez también se está emitiendo esto por streaming y se está también ofreciendo programas, y la universidad ofrece programas de aprendizaje como los MOOC, los cursos online abiertos y masivos, o sea que todo esto es de una gran importancia y todo se está poniendo en práctica, ¿no? Tenemos también el legal marketing digital, que es muy importante para los despachos. Todos estos cambios están abriendo nuevas formas de trabajar y ofrecer servicios en el sector jurídico, lo que mejora, por supuesto, la eficiencia y la accesibilidad de la justicia por parte de los ciudadanos, por parte de los justiciables. Sin embargo, también, como he dicho en un par de ocasiones, plantean desafíos en términos de seguridad de la información, de privacidad y, por supuesto, los éticos, que son los que nos traía esta exposición un poquito amplia, ¿no? Así que vamos a contextualizar la ética y responsabilidad corporativa en la era digital. Y es que, como se habrán dado cuenta, ya estamos hablando de tecnologías disruptivas y la problemática de la ética en este sentido ha aumentado. Así que bienvenidos al apasionante mundo de la ética en las tecnologías disruptivas y vamos a explorar cómo la ética se convierte en un factor clave al implementar estas innovadoras y revolucionarias tecnologías. Para empezar, es importante comprender qué son exactamente las tecnologías disruptivas. Pues estas son aquellas que irrumpen en los mercados existentes y transforman radicalmente la forma en la que las personas interactúan, trabajan y viven. Ejemplo de tecnología disruptiva, pues tenemos la ya comentada inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, el blockchain, entre otras muchas. A medida que estas tecnologías avanzan y se integran cada vez más en nuestra vida cotidiana, surge la necesidad de examinar su impacto desde una perspectiva ética. ¿Qué implicaciones tiene para los individuos, las comunidades y las sociedades? ¿Qué implicaciones tiene para los individuos, para la sociedad y para las comunidades en general? ¿Cómo puede afectar nuestra privacidad, nuestros derechos, nuestra calidad de vida? Pues la ética en la adopción de tecnologías disruptivas se vuelve fundamental para asegurar que el progreso tecnológico que se lleva a cabo de manera responsable y que beneficia a todos. O sea, no se trata solo de la cuestión de si podemos hacer algo tecnológicamente, que sí, también de si podemos hacerlo y de cómo debemos hacerlo. Las tecnologías disruptivas tienen un impacto significativo en nuestra sociedad, generando tanto ventajas y beneficios como desafíos y riesgos. Vamos a explorar someramente ambas caras de la moneda para comprender mejor el panorama completo. Vamos a hablar de alguna que otra y vamos a poner algún ejemplo de ventaja y beneficio y de todo lo contrario. Por ejemplo, la transformación de industria como algo ventajosa revoluciona los sectores enteros, trabajadores permitiéndose enfocarse en actividades más creativas y estratégicas, mejora de la calidad de vida, ofrecen soluciones innovadoras a problemas cotidianos, por ejemplo, los asistentes virtuales, los dispositivos inteligentes que todos o casi todos tenemos, facilitan nuestras actividades diarias y mejoran nuestra comodidad y convivencia. Avances en la atención médica con diagnóstico más preciso, asistencia médica en áreas remotas, en países donde están en su desarrollo y es más difícil, o en lugares del mundo donde es más difícil el acceso
independientemente de que sean más o menos países desarrollados, pero igualmente los países con menos posibilidades de acceso remoto, porque son montañosos o porque tienen cuestiones de unas malas comunicaciones, o el motivo que sea, independientemente de que estemos hablando del primero, del segundo o del mundo que sea, al final se puede encontrar igualmente con esta problemática y que las nuevas tecnologías y estos avances médicos pueden ayudar a paliar, ¿no? Eso. El potencial de crecimiento económico que tienen estas tecnologías, por ejemplo, las startups y empresas emergentes encuentran nuevas formas de satisfacer las necesidades del mercado. Pero claro, también tenemos... Doctor, para decirle... Doctor, Sí, sí, ahora ok, para decirle que le queda 1 minuto de su conferencia. me queda 1 minuto. Sí, señor. Bueno, pues tenemos una serie de desafíos y riesgos. Obviamente, la desigualdad digital, existe el riesgo de que las tecnologías disruptivas amplíen la brecha digital, la creación de una brecha tecnológica, por supuesto, la privacidad y protección de datos, pues proteger los datos y garantizar la confidencialidad de los usuarios es de primera magnitud. Desplazamiento laboral, desafíos en términos de desempleo, reentrenamiento de la... el reentrenamiento de los empleos, de los empleables, por supuesto, para poder amoldarse a los nuevos trabajos. Podemos hablar de muchísimas cosas, obviamente, a nivel legislativo, ya habíamos comentado antes, no me gustaría dejar la conferencia sin hablar, ya he hablado de dos o tres leyes importantes, pero hay una que hay un proyecto de directiva, y con esto ya sí voy a terminar, sobre la responsabilidad, que además sería el más cercano a lo que ya sería una legislación propiamente dicha, en la que no solamente la voluntariedad es lo que ya va a tener más efectos, sino que estaríamos hablando de algo más serio, por así decirlo, a nivel legislativo. La directiva esta es un proyecto sobre la responsabilidad de las empresas dirigida a la materia de los derechos humanos y medio ambiente, conocida como Directiva Europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, la CSDDD. Esta directiva exigirá a las empresas incluidas en ella que lleven a cabo la debida diligencia medioambiental y de derechos humanos en toda su cadena de suministro. Por tanto, es muy importante esta directiva. Entrará en vigor, no se sabe todavía cuándo, porque ahora mismo está en desarrollo legislativo en la Unión Europea, pero lo que está claro es que esta due diligence va a servir de una gran ayuda y efectivamente va a hacer que la legislación de social corporativa se ponga encima de la mesa de una forma que palie todos los efectos negativos que se vienen poniendo, valga la redundancia, encima de la mesa. Yo lo que les he visto en esta conferencia, hemos explorado la importancia de la responsabilidad digital en la era digital y cómo las acciones de las empresas en línea pueden tener un impacto significativo en la sociedad, en el medio ambiente. Hemos visto cómo la responsabilidad digital implica que las empresas operen de manera ética, transparente y sostenible. Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestro propio rol en la responsabilidad digital y cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestras organizaciones. Cada uno de nosotros, como profesionales y líderes en nuestros campos, tenemos la capacidad y la responsabilidad de influir en la dirección que toma la transformación digital en el mundo. Muchas gracias por su atención, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho.